Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 620. El trágico pasado del tío Benny. En la celda tenuemente iluminada, Ben estaba sentado en su litera, mirando de reojo a su tío, quien seguía absorto en su viejo libro. El silencio entre ellos era denso, roto solo por los ecos lejanos de los demás presos. A pesar de su curiosidad, Ben dudó en molestar al anciano Spider-Man, quien parecía ignorarlo en favor de las páginas andrajosas de su libro. A medida que pasaban los minutos, Ben no podía contener su inquietud. Entonces, ¿qué pasa con este lugar?, se aventuró a preguntar, intentando romper el silencio. Los ojos del tío Ben recorrieron las páginas del libro, pero no se apartaron del texto. Es una prisión. Eso es todo lo que necesitas saber, se quejó, cerrando cualquier posible conversación. Sin inmutarse, Ben insistió. ¿Pero por qué estamos aquí? En realidad, ¿por qué estás aquí?, preguntó, claramente muy curioso sobre el origen de su compañero de celda. Yo iré primero a romper el hielo. Mis amigos fueron reclutados por una sospechosa secta de arañas, así que vine a investigar, ahora te toca a ti. ¿Alguna vez te han dicho que deberías aprender a callarte? La mirada del tío Ben finalmente se alzó, su expresión severa le advirtió que se estaba cansando de sus tonterías. Sobrevivir aquí significa mantener la cabeza baja, no hacer preguntas innecesarias y no meterte en problemas. A pesar de la brusca evasión, Ben no pudo evitar preguntar. ¿Estás seguro de que no estamos ya en problemas? Es decir, matamos a esa araña. El tío Ben suspiró, agotando su paciencia. No importa. No harán nada al respecto. Un recluso menos les viene bien, menos bocas que alimentar, más espacio para nuevos presos. ¿Entiendes? Ben asintió, presintiendo que más preguntas podrían causar más frustración. Por un rato, permanecieron sentados en silencio, mientras el peso del confinamiento se instalaba en el reducido espacio. El silencio persistió hasta que Ben, con una renovada curiosidad, no pudo resistirse a preguntar lo mismo. ¿Por qué estás aquí, tío Ben? La mirada del tío Ben permaneció fija en el libro y respondió con desdén. No es asunto tuyo, y deja de llamarme así. Ignorando su comportamiento espinoso, Ben persistió. Pero si estamos atrapados aquí juntos, creo que tengo derecho a saberlo, argumentó, poniendo a prueba la paciencia del anciano Spider-Man. Mira, chico, espetó el tío Ben, cerrando el libro y dejándolo a un lado. ¿Quién soy yo o por qué estoy aquí es irrelevante? No eres de mi incumbencia, y yo no soy tu tío. ¿Entendido? Sin inmutarse, Ben insistió. Bien, pero ¿y si eres una especie de asesino psicópata o caníbal? ¿No tengo derecho a saber quién es mi compañero de celda? El tío Ben lo fulminó con la mirada, sugiriendo que lo consideraba idiota. No, eres un prisionero, no tienes derechos. Suspiró, cubriéndose con las mantas mientras se acostaba en la litera de arriba, de espaldas a Ben. Resignado, Ben se subió a la litera de abajo, mirando hacia arriba en el silencio opresivo. El entorno desconocido y los ruidos lejanos de los hombres araña le impedían conciliar el sueño. A medida que transcurría el tiempo, el bullicio de la prisión se fue acallando y el pabellón quedó en silencio. Todos los reclusos, excepto Ben y el tío Ben, sucumbieron al sueño. El tiempo transcurrió en la celda, confinada, sin poder dormir debido a la afloración de sus propios pensamientos. Pronto, el silencio entre los dos compañeros de celda fue roto por las constantes vueltas en la cama de Ben. Incómodo y aún hambriento por haberse perdido el descanso de la cafetería, la agitación de Ben llenó el aire. Sus movimientos inquietos solo agravaban la dificultad del espacio reducido. La litera metálica crujía con cada cambio, haciendo casi imposible que el anciano Spider-Man encontrara consuelo en el sueño. La tensión en el aire se intensificaba con cada segundo que pasaba. Finalmente, al borde de la ruptura, el tío Ben estalló. Si te mueves una vez más, te juro que te arranco la cabeza como hice con esa araña, ladró, agotando su paciencia. Ben gimió, expresando su descontento. No puedo dormir. La irritación del tío Ben aumentó y respondió. Entonces aprende a quedarte quieto.
Este no es un hotel de lujo, chico. La tensión se mantuvo en el aire hasta que el tío Ben, con su enfado momentáneamente eclipsado por una expresión sombría, suspiró. La tenue luz de la celda reveló un atisbo de tristeza en sus ojos. Frunciendo el ceño, el tío Ben comenzó. «Me recuerdas a mi sobrino, ¿sabes? Siempre quejándose de pesadillas y metiéndose en la cama conmigo y mi esposa». La mención de su sobrino cargaba con un peso de amor y de pérdida. La mirada del tío Ben se desvió hacia los rincones sombríos de la celda, perdido en sus recuerdos. Tras un momento de reflexión, volvió a hablar. «¿De verdad quieres saber por qué estoy aquí?» Ben asintió, curioso por el hombre que compartía su celda. «¿Tienes que preguntar siquiera?» El silencio invadió la celda un rato antes de que el tío Ben suspirara profundamente. «Obtuve mis poderes cuando acompañé a mi sobrino a una demostración científica. Mientras estábamos de visita, una araña radiactiva se soltó y me picó. Cuando nos dimos cuenta de que tenía poderes, decidí usarlos para el bien», explicó antes de soltar una risita inesperada. «Peter me sugirió que me metiera en el mundo del espectáculo, que ganara algo de dinero, ¿sabes? Pero no necesitaba dinero. Estaba contento con mi vida normal». Ben escuchó atentamente, sorprendido por la inesperada franqueza del tío Ben. «Al principio todo iba bien. Ayudé a la gente, me hice famoso como Spider-Man. Pero nada bueno dura para siempre», continuó el tío Ben, con un tono cargado de arrepentimiento. «Hice algo que resultó ser un gran error». Ben, lleno de curiosidad, preguntó. «¿Qué hiciste?» Los ojos del tío Ben reflejaban una mezcla de tristeza y culpa. «Salvé a mi familia». Ben frunció el ceño, esperando una explicación. «¿Cómo es posible que sea un error?» El tío Ben suspiró. «En aquel momento no lo entendí bien, y la verdad es que sigo sin entenderlo. Al parecer, mi esposa, Ma y Peter debían morir mientras intentaba salvarlos del elfo Esmeralda. Pero por suerte o por desgracia, no sé cuál, logré salvarlos e incluso maté a ese elfo loco». Ben no pudo evitar preguntar. «No lo entiendo, ¿cómo es que esto es un error otra vez?» Porque, fue entonces cuando apareció, el Spider-Man mayor habló con rencor. «¿Quién?», preguntó Ben. Miguel O'Haraí, flashback, las secuelas de su batalla contra el elfo Esmeralda dejaron a un Ben más joven, debilitado, pero victorioso. Su adversario Esmeralda había muerto y su familia seguía con vida, aunque un poco traumatizada por toda la experiencia, pero estaban a salvo y eso era lo único que importaba. Sin embargo, un instinto profundo le decía que algo andaba mal. Segundos después, un misterioso portal se abrió y un hombre con un traje de araña azul y rojo salió, demasiado cerca de la familia de Ben para su comodidad. Después de todo, Ma y Peter seguían atados e inconscientes tras su encuentro con la elfa Esmeralda. En alerta máxima, Ben corrió hacia su familia gritando. «Oigan, aléjense de ellos». «Me temo que no puedo hacer eso», respondió el hombre misterioso con un tono sombrío pero decidido. De repente, Ben perdió el control, advirtiéndole que su familia corría peligro inminente. «Dije que te alejaras», gritó, asestando un puñetazo en la cara al hombre misterioso. «Lo siento, Ben, pero esto tiene que pasar», y dijo el hombre, bloqueando su golpe y respondiendo con uno propio. El impacto de sus forcejeos resonó en el aire mientras Ben intentaba intervenir desesperadamente. Sin embargo, el ágil hombre que tenía delante resultó ser demasiado formidable, derribándolo rápidamente al suelo, y su cuerpo, ya exhausto, se estrelló contra el duro hormigón. Uf. Las extremidades del Spider-Man mayor se sentían pesadas por la fatiga mientras intentaba, sin éxito, ponerse de pie. Yaciendo allí, impotente, se vio obligado a observar cómo la amenazante figura se acercaba a su querida familia. Miguel, con una calma inquietante, se giró un instante, mirando a Ben. «Lo siento», dijo mientras se daba la vuelta y se acercaba a Ma y Peter. «Pero son ellos o todos, y prefiero salvarlos a todos, no. Aléjate de ellos», gritó Ben con voz entrecortada mientras se arrastraba hacia su familia, apenas pudiendo moverse. El hombre misterioso no se molestó en responder y, desde luego, no obedeció. Con fría indiferencia, miró fijamente a la mujer y al niño que tenía delante un instante antes de agacharse y partirles el cuello, uno por uno. Ben, paralizado por la desesperación, solo pudo observar con horror cómo le arrebataban a las dos personas que más amaba en el mundo. Mai, la mujer con la que había jurado pasar el resto de su vida, y Peter, el niño al que había criado como a su propio hijo, murieron ante sus ojos, desplomándose inertes.
Incapaz de comprender la magnitud de su pérdida, Ben miró al hombre que le había arrebatado todo, con odio en los ojos. Gritó. ¿Por qué? Los mataste. ¿Por qué? Miguel, aparentemente impasible ante la carnicería que había causado, sostuvo la mirada de Ben con una expresión impasible. Para salvar tu universo. Las palabras flotaban pesadamente en el aire, una justificación enigmática para un acto de brutalidad inimaginable. La mente del tío Ben se tambaleaba con confusión, dolor y un odio abrasador hacia el hombre que tenía delante. La tragedia se desató ante él, un cruel giro del destino que destrozó su mundo en un instante. Fin del flashback. Ben escuchó en silencio la historia del tío Ben, con los ojos llenos de lágrimas al percibir el dolor en la voz de su compañero de celda. Siento haber preguntado y haber hablado demasiado y... Se sintió mal por hacerle revivir semejante tragedia. El tío Ben se aclaró la garganta antes de volver a hablar. Me preguntaste por qué estoy aquí, dijo con un dejo de odio en la voz. Estoy aquí porque dediqué mi vida a matar al hombre que me arrebató a mi familia, Miguel O'Hara. Tras cerrar el trato con Galactus, Peter abrió un portal y entró, regresando a su dormitorio. Recordando que tenía algunos mensajes, se dirigió directamente al cajón de su mesita de noche y sacó la tarjeta de memoria de entre los restos de su teléfono roto. Caminando hacia su escritorio, Peter abrió otro cajón, revelando un teléfono nuevo y brillante, una actualización reciente, que estaba esperando usar. Peter conectó la tarjeta de memoria al nuevo dispositivo y lo encendió. Al iluminarse la pantalla, un aluvión de notificaciones lo bombardeó. Sin embargo, un grupo de mensajes destacaba entre los demás. Más de 100 mensajes del chat grupal del universo arácnido. Bueno, esto empieza a parecer una emergencia y aunque antes de que pudiera profundizar en los numerosos mensajes, sonó su teléfono, una llamada del chat grupal del Spider-Verse, específicamente de Miles. Al responder, Peter intentó saludar con naturalidad, pero sus palabras quedaron ahogadas por el sonido de una pelea seguida de la voz urgente de Miles. Peter. ¿Estás ahí? Por fin. Uf. Capítulo 621. Damisela en apuros. Miles regresó a su dormitorio con paso pesado, preocupado. La repentina partida de Ben para investigar la Sociedad Araña había dejado un vacío inquietante en su comunicación. Tobey y sus intentos de contactarlo resultaron inútiles, y la ausencia de actualizaciones no le sentó bien a Miles. Con la frustración grabada en el rostro, Miles pateó una lata vacía, cuya trayectoria apuntaba a un contenedor cercano. Los ecos de su descontento resonaron en el tranquilo callejón. Su sentido arácnido, atento al peligro, se agudizó de repente, dejándolo paralizado. Su mirada se desvió hacia arriba, abriendo mucho los ojos al ver dos figuras desconocidas con trajes de araña. ¿Qué demonios sí? A la izquierda, un Spider-Man peludo y animal, con un traje hecho jirones, que fue rasgado para mostrar sus orejas de lobo, hocico, colmillos y garras. A la derecha, un personaje más excéntrico, con pies deformes, cola y un plátano en la mano, que comía a través de un agujero en la parte inferior de su máscara. La tensión en el aire era palpable cuando Miles, al reconocer la evidente falta de intenciones amistosas, se puso en alerta máxima. No eran emisarios de paz de la Sociedad Araña. ¿Ya atraparon a Ben? Pero ¿cómo saben que deben venir aquí? Le dije que no fuera, ese idiota. Su sentido arácnido le gritó una advertencia, instándolo a prepararse para el peligro inminente. Where Spider hizo crujir sus nudillos, mirando fijamente a Miles, mientras Spider-Monkey continuaba devorando su plátano con aparente indiferencia. Miles, incapaz de soportar más el silencio, habló con cautela. ¿Quién eres y qué quieres? Spider-Man rió entre dientes, con la arrogancia evidente en su comportamiento. Ya deberías saberlo. Entrégate y resolveremos esto pacíficamente, dijo, mientras su máscara se transformaba al dibujarse una sonrisa debajo. O puedes resistirte y yo me divierto pateándote el trasero. Tú eliges. Miles apretó los puños, listo para defenderse. No he hecho nada que justifique esto, la araña hombre se rió, señalando a Miles con un gesto burlón. ¿Crees que vinimos aquí sin saber qué pasa? Tu amigo Ben ya está capturado. Y sabemos de tus pequeños planes. Deja de hacerte el inocente, es molesto, sintiendo lo mismo que su compañero, Spider-Monkey comenzó a chillar y golpearse el pecho antes de saltar hacia Miles. El miedo se apoderó de Miles al enfrentarse al duro desconocido. Tuvo que actuar con rapidez, confiando en su agilidad para esquivar el pie de Spider-Monkey, que a su vez golpeó el suelo, creando un pequeño cráter.
Pero mientras esquivaba un ataque, otro apareció de la nada. Were Spider, aprovechando la oportunidad, siguió a su compañero y le propinó un puñetazo en la cara a Miles. El joven Spider-Man estaba demasiado concentrado en su compañero como para esquivarlo por segunda vez. Los puñetazos impactaron con una fuerza brutal, haciendo que Miles se desplomara. Pero el dúo no se detuvo ahí. Acostumbrados a lidiar con Spider-Man rebeldes, continuaron su ataque, y cada golpe hundía a Miles aún más en una batalla perdida. El implacable ataque de Were Spider lo dejó con dificultades para defenderse, sus ágiles movimientos ahora obstaculizados por la abrumadora combinación de ataques. «Dios, soy tan genial», murmuró mientras pateaba a Miles al otro lado de la calle, enviándolo a volar hacia un contenedor de basura. El callejón se convirtió en un campo de batalla caótico, y con cada golpe, Miles sentía que sus fuerzas flaqueaban. «Uf», gruñó mientras se ponía de pie, pero, por desgracia, la paliza aún no había terminado. Los chillidos de Mono Araña llenaban el aire, añadiendo un matiz desorientador a la ya frenética lucha. Miles, desesperado por recuperar el control, saltó y se retorció para intentar evadir al implacable simio, pero era demasiado lento. «¡Ah! Gritó Miles cuando un pie enorme lo golpeó en el abdomen. La risa animal de Were Spider resonó, burlándose de él, mientras que los movimientos impredecibles de Spider-Monkey crearon una danza del caos. Mientras Miles esquivaba un ataque, otro llegó rápidamente. Were Spider, aprovechando la oportunidad, acortó la distancia y asestó un potente puñetazo en la cara de Miles. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, con la vista borrosa. El joven Spider-Man, momentáneamente desorientado, luchó por recuperar el equilibrio. «No puedes escapar de esto, chico. Ríndete ya», aconsejó Were Spider, confiado en su inminente victoria. Miles, apretando los dientes, intentó ganar tiempo. «No dejaré que me derrotes tan fácilmente», replicó, reuniendo sus últimas fuerzas. Sin embargo, las probabilidades en su contra resultaron insuperables. Were Spider y Spider-Monkey coordinaron sus ataques, dejando a Miles maltrecho y al borde de la derrota. Con un golpe final, Were Spider lo derribó al suelo, con el cuerpo dolorido por el implacable ataque. Al poco tiempo, Miles se dio cuenta de que necesitaba retirarse. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, se puso de pie de un salto y corrió por el callejón. Los ecos distantes de los ruidos de los monos y el lanzamiento de telarañas lo seguían, pero él seguía adelante, impulsado por la urgencia de escapar. La persecución continuó por las calles laberínticas, con el rítmico ruido sordo de sus dos perseguidores acercándose constantemente. Mientras Miles corría por la ciudad, buscó a tientas su teléfono, abriendo desesperadamente el chat grupal del universo arácnido. El dispositivo se le resbaló del bolsillo, pero logró agarrarlo antes de que cayera al suelo. La pantalla iluminó su rostro, reflejando una mezcla de determinación y desesperación. Llamando a Peter por la aplicación, Miles jadeó. «Vamos, Peter, contesta». Su voz se tensaba mientras recorría el terreno urbano, zigzagueando por callejones y calles laterales. Cada instante que pasaba acentuaba la urgencia de la situación. Al responder la llamada, la voz de Peter apareció en el teléfono. «Miles, ¿qué pasa?». Sonriendo aliviado por un instante, Miles habló con urgencia. «Peter. ¿Estás ahí? Por fin». «Uf». Una sacudida repentina interrumpió su llamada. Spider-Monkey, veloz e implacable, lo alcanzó y le asestó una potente patada que lo lanzó contra una pared cercana. El impacto agrietó la fachada de ladrillo, haciendo que los escombros cayeran a su alrededor. El teléfono se le escapó de las manos, escapándose en medio del caos. «Miles. ¿Estás ahí? ¿Qué pasa?». Se oyó la voz de Peter, resonando desde el dispositivo caído. Miles gimió de dolor, luchando por levantarse mientras Spider-Monkey y su compañero se cernían sobre él. Las figuras enmascaradas parecían deleitarse con su victoria. Justo cuando pensaba que todo había terminado, Miles escuchó la voz de Peter desde su teléfono caído. «Espera, Miles. Estaré allí en un segundo». Mientras Spider-Monkey se preparaba para el ataque final, Miles, golpeado y magullado, no pudo evitar reír mientras se relajaba entre los escombros debajo de él. «¿Qué te hace gracia?», preguntó Araña Hombre, visiblemente confundido por el extraño comportamiento de Miles. Incluso Mono Araña lo miraba confundido. Miles les devolvió la sonrisa, confundiéndolos aún más. «Nada, ya lo sabrán», dijo enigmáticamente.
y justo cuando su confusión llegaba al máximo, de repente, un portal con forma de estrella se abrió justo donde cayó el teléfono de Miles. Girando la cabeza, los dos miembros de la sociedad vieron llegar a otro Spider-Man. Al salir del portal estelar, Peter observó la zona con indiferencia, viendo a las dos criaturas arácnidas de pie junto al cuerpo de Miles, que yacía en el suelo. «¡Guau! Parece que te dieron una paliza, Miles», comentó, mientras el portal estelar se cerraba tras él. «Esto no habría pasado si hubieras contestado el maldito teléfono», gritó Miles, señalando a Peter con un dedo acusador. Ignorando la queja de Miles, Peter gira la cabeza hacia los atacantes de su amigo y se fija en los relojes distintivos que llevan en las muñecas. «Entonces, supongo que son de la Sociedad Araña. ¿Por qué atacan?». Antes de que Peter pudiera terminar su pregunta, Spider-Monkey se abalanzó hacia adelante, impulsándose con su telaraña, listo para patear a Peter en la cara. El ataque inesperado pilló a Peter desprevenido, pero enseguida levantó una ceja y murmuró: «¡Qué grosero!». En cuestión de segundos, Peter extendió la mano y agarró a Spider-Monkey por el tobillo, con los reflejos afinados tras su reciente pelea con Galactus. «Pero supongo que no se le pueden enseñar modales a un mono, ¿verdad?». Sin piedad alguna, Peter lanzó a Spider-Monkey al aire y lo estrelló contra el suelo con suficiente fuerza para crear un gran cráter. Spider-Monkey escupió un montón de sangre al impactar, cayendo inconsciente casi de inmediato. Peter volvió a meter las manos en los bolsillos con indiferencia mientras volvía su atención hacia el aturdido Lord Spider, que observaba en estado de shock cómo se desarrollaba la escena. Después de todo, ni siquiera los miembros más fuertes de la Sociedad Araña, como Miguel O'Hara, pudieron vencer a Mono Araña con tanta facilidad, y Spider-Man ya había presenciado sus intensos combates. Este giro de los acontecimientos superó las expectativas que Spider-Man se había formado a partir de esos encuentros anteriores. Mientras Were Spider permanecía congelado por el miedo, atrapado en sus propios pensamientos, no se dio cuenta de la repentina aparición de Peter frente a él. En un arranque de velocidad indescriptible, Peter acortó la distancia. Con los ojos abiertos, Were Spider se dio cuenta de la llegada de su oponente demasiado tarde. La desesperación se reflejó en su rostro mientras intentaba correr, pero apenas logró moverse un centímetro antes de que la mano de Peter le impactara el rostro con una sonora bofetada. Spider-Man, como un muñeco de trapo, recibió un golpe en la cara y salió disparado hacia el suelo, creando otro cráter. ¡Ah! La inconsciencia lo reclamó, siguiendo de cerca a su compañero. Miles, magullado y golpeado, observó con asombro cómo Peter derrotaba sin esfuerzo a los atacantes contra los que había luchado momentos antes. Fue un duro recordatorio de la enorme diferencia de experiencia y poder entre él y Peter. Peter, de pie entre el dúo derrotado, suspiró. «Estaban bastante débiles, ¿verdad?», murmuró, sacudiendo la cabeza con una mezcla de exasperación y decepción. Al poco rato, se giró hacia Miles, que seguía tendido entre los escombros, y le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. «¿Estás bien, Miles?». Miles, agradecido por el rescate, tomó la mano de Peter y se puso de pie. «Sí, gracias, Peter». Peter rió entre dientes, interrumpiéndolo antes de que pudiera decir nada más. «No puedo creer que hayas dejado que estos debiluchos te golpeen así», comentó, y sus palabras enfurecieron al joven héroe. «Quizás necesites algo de entrenamiento, Miles», molesto y disgustado, exclamó. «No son débiles. Solo eres un bicho raro». Capítulo 622. Spider-Punk al rescate. Con los miembros de la Sociedad Araña derrotados yacían inconscientes en el suelo, Peter confiscó eficientemente sus relojes. Los sujetó firmemente con telarañas y los contuvo, asegurándose de que no representaran una amenaza al despertar. Miles, recuperándose de la intensa paliza, observaba a Peter con una mezcla de alivio y curiosidad. «Oye, ¿me das uno de esos relojes dimensionales?», preguntó, frotándose la mandíbula dolorida. Peter negó con la cabeza mientras inspeccionaba los relojes. «Primero tengo que hacerles unas pruebas». Se negó, lo que hizo que Miles frunciera el ceño. «Pero no me importaría darte uno después, siempre y cuando sean seguros de usar y...». A Miles no le importó, aunque no tenía otra opción. No podía robárselos a Peter, pues lo destrozarían de inmediato, igual que a sus dos atacantes. Mientras Peter se ocupaba de asegurar a los cautivos, Miles profundizó en una explicación detallada de los acontecimientos que condujeron a la emboscada.
Habló de la misteriosa invitación de la Sociedad Araña, las dudas y sospechas de algunos miembros y la impulsiva decisión de Ben de infiltrarse en la sociedad, en contra de sus enérgicos consejos. Escuchando atentamente, Peter suspiró, dándose cuenta de que la situación era más complicada de lo que creía. Así que Ben se rebeló y armó líos. Parece algo que haría, comentó, negando con la cabeza. Supongo que es hora de arreglar este desastre. Miles, con la frustración grabada en el rostro, agregó. Sí, Tobey y yo intentamos detenerlo, pero dejó de responder nuestros mensajes. La preocupación brilló en los ojos de Peter mientras terminaba de atar al último miembro de la sociedad. Si enviaron a estos matones a por ti, significa que probablemente Ben ya esté capturado, supuso, llevándose la mano a la barbilla, pensativo. Puede que incluso hayan accedido a su teléfono y después de todo, ¿de qué otra manera habrían sabido que estaba conspirando con Miles? De repente, Miles se dio cuenta y se quedó paralizado. Se giró hacia Peter, con los ojos abiertos como platos al comprender algo. Si enviaron gente así a por mí, ¿crees que hicieron lo mismo con Tobey? Usando el teléfono de Tobey para encontrar su ubicación exacta en su universo, Peter y Miles salieron de un portal con forma de estrella, arrastrando a sus cautivos enredados. Al encontrarse en la cima azotada por el viento de un imponente rascacielos en la ciudad de Nueva York, aceleraron el paso, impulsados por la preocupación de que Tobey ya estuviera capturado o algo peor. Al cerrarse el portal tras ellos, se detuvieron de repente, atónitos ante la escena. Esperaban llegar durante una pelea, en la que intervendrían para salvar a Tobey, pero no fue así. Tobey, con su icónico traje de araña, estaba sentado encima de una pila de 4 personas araña inconscientes y cubiertas de telarañas, con la luna brillando detrás de él. No necesitaba que lo salvaran en absoluto y la visión era un testimonio de su destreza, habiendo derrotado él solo a los intrusos. Al ver la escena ante él, Miles no pudo evitar encorvarse, derrotado. La Sociedad Araña solo envió a 2 hombres tras él, pero tuvo que correr para salvar su vida y llamar a Peter para que lo salvara. Mientras tanto, Tobey se encargó de sus atacantes él solo, y tenía el doble de hombres que él. 2 de los 4 miembros de la sociedad capturados llevaban trajes grises iguales con ojos enmascarados que brillaban en diferentes colores, uno amarillo y el otro rojo. Los otros 2 eran radicalmente diferentes a los gemelos. Uno lucía un traje de araña estilo ninja, y el otro un traje de Spider-Man común y corriente, aunque su figura obesa lo alargaba al máximo. Tobey, apenas sin aliento y cansado, se giró hacia ellos y vio a Peter y Miles. Saludó a Miles con la mano. Hola, Miles. Su mirada se posó en Peter, mostrando sorpresa. Veo que por fin has decidido contestar el teléfono, Peter. Sí, bueno, estaba ocupado con un tipo que podría comerse todo mi planeta, así que disculpa si no respondí a tiempo, explicó Peter brevemente, despertando la curiosidad de Miles y Tobey. Aunque tenían otras cosas de qué preocuparse en ese momento y Miles, sintiendo un gran alivio, se acercó a Tobey, quien se levantó y saltó del montón de cadáveres. Tobey, ¿estás bien? Enviaron hombres a por mí también, aunque no pude controlarlos tan fácilmente como tú. Al oír esto, Peter no pudo evitar comentar. ¿Qué haces tan fácilmente? Recuerdo perfectamente cómo te dieron una paliza hasta que llegué y te salvé. Miles se giró para mirar a Peter con enojo, visiblemente avergonzado por la situación. Cállate, amigo. No tienes que decirle eso, Tobey rió entre dientes, acariciando la cabeza del joven Spider-Man. No te preocupes demasiado. Eres joven y bastante nuevo en esto de Spider-Man, sobre todo comparado conmigo. Señaló a los enemigos derrotados que tenía detrás. Créeme, cuando lleves tanto tiempo haciendo esto como yo, podrás eliminar al doble de tipos. Peter, observando la escena con una sonrisa irónica, intervino. Está bien, pero deberíamos irnos. Después de todo, tenemos que recoger a Gwen, devolverles estos tipos a su jefe, y no olvidemos que Ben probablemente esté encerrado en algún lugar y... Tobey se volvió hacia Peter. Estoy listo para irme cuando tú lo estés, aunque me vendría bien uno de tus hechizos de curación antes de irnos, dijo, visiblemente cansado por la pelea de 4 contra 1 que acababa de librar. Peter asintió mientras agitaba la mano, lanzándole un rápido hechizo curativo. ¿Listo? ¿Te sientes mejor? Los ojos de Tobey se abrieron de par en par al sentir que todo su cuerpo volvía a su estado óptimo en un instante. ¿Aprendiste un nuevo hechizo de curación? Peter negó con la cabeza. No, pero me he vuelto mucho más fuerte desde la última vez que nos vimos, así que quizás sea eso lo que sientes. ¿Cuánto más fuerte?
Miles no pudo evitar preguntar. Peter se encogió de hombros. Mucho, mientras el peso del trágico pasado del tío Ben se instalaba en la celda en penumbra, Ben no pudo evitar empatizar. La comprensión de que Miguel O'Hara, el hombre que conoció hacía apenas un par de días, era el responsable de la angustia grabada en el rostro del Spider-Man mayor lo dejó furioso y entristecido. Sumido en sus pensamientos, Ben reflexionó sobre la trayectoria de su tío Ben. Cómo una vez usó sus poderes para el bien, solo para que todo se derrumbara tras un fatídico encuentro con Miguel. La versión solitaria y rota de su tío Ben lo atormentaba, un hombre que había perdido no solo a su esposa e hijo, sino también su libertad. A medida que la noche avanzaba, Ben reflexionó sobre la ironía de que, a pesar de la incansable búsqueda de su tío Ben para salvar a su familia, al final, se encontró encarcelado junto a una versión alternativa de su sobrino. Era como si el destino o algún otro dios se estuviera burlando de él, mostrándole un futuro que podría haber tenido, pero que nunca experimentará. Al día siguiente, Ben recibió una desagradable llamada de atención. Al despertarse, encontró a su tío Ben usando el baño compartido. La incómoda realidad de vivir en un espacio reducido con otra persona lo golpeó, y no pudo evitar sentir una punzada de compasión por todos los criminales a los que había enviado a confinamientos similares. El espacio reducido se convirtió en un recordatorio constante de su destino compartido, y Ben se encontró temiendo el inevitable momento en que la naturaleza exigiera que uno de ellos hiciera el amor. La perspectiva de soportar el olor y navegar por la incomodidad lo hacía estremecer. A medida que pasaba el tiempo y la noche se instalaba nuevamente en la celda de la prisión, Ben se preparó para retirarse a su litera, pero el tío Ben lo detuvo con un gesto. «Párate en la esquina junto a la puerta y date prisa». Perplejo, Ben obedeció, y su curiosidad aumentó al observar que su tío Ben reunía apresuradamente sus pertenencias sobre su litera y las envolvía en un saco improvisado hecho con una manta. «¿Qué pasa?», preguntó Ben, observando los misteriosos preparativos del tío Ben. El tío Ben permaneció en silencio, acompañándolo en el rincón designado mientras vigilaba el reloj fuera de su celda. El tiempo pasaba lentamente, las preguntas de Ben se volvían cada vez más insistentes y el tío Ben no ofrecía explicaciones. A medida que transcurrían los segundos, el zumbido distante y apagado de un taladro comenzó a inundar el aire, proveniente del otro lado de la pared frente a ellos. La confusión de Ben se agudizó, y justo cuando estaba a punto de expresar sus preocupaciones, la pared explotó en una lluvia de polvo y escombros, envolviendo la celda en una neblina. Al asentarse el polvo, Ben entrecerró los ojos entre los restos, abriéndose de par en par al ver una figura desconocida en la brecha recién creada. Vestía un traje de araña distintivo, una chaqueta vaquera, zapatillas Converse y una máscara con púas metálicas en la cabeza. La figura irradiaba un aire de rebeldía. Con acento británico, el recién llegado declaró: «La caballería ha llegado». El tío Ben, imperturbable ante la inesperada entrada, recogió sus pertenencias envueltas de la litera y se acercó a Spider-Punk con aire brusco. «Llegas media hora tarde». Spider-Punk, impasible ante la severidad del tío Ben, respondió simplemente: «¿Crees que es fácil colarse aquí, viejo?». El tío Ben, en silencio, decidió perdonar la tardanza de su cómplice y se volvió hacia él, observando su rostro estupefacto por un momento antes de preguntar: «Oye, chico, ¿vienes o qué?». Capítulo 623. Atrapado con las manos en la masa. Al regresar por el portal en forma de estrella, Peter se encontró en la familiaridad de su sala de estar. La calidez del hogar lo envolvió, contrastando marcadamente con la tensa atmósfera de sus recientes batallas. En el centro de la habitación, MJ estaba sentada en el sofá, acunando a un Leo dormido. Lágrimas adornaban el rostro del niño, lo que le provocó a Peter un nudo de preocupación en el estómago. Cuando el portal se cerró tras él, Miles y Tobey permanecieron a su lado, con expresiones de curiosidad. Intercambiaron miradas, reconociendo en silencio que ahora estaban en el universo de Peter, lo cual era bastante emocionante. Después de todo, el misterio de Peter y sus poderes excéntricos habían sido un tema de conversación recurrente para ellos desde que se conocieron. «Hola», MJ saludó Peter con voz suave. «¿Qué ha pasado aquí?». Hizo un gesto hacia Leo, cuya pequeña figura parecía frágil bajo el abrazo protector de MJ. MJ suspiró. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y comprensión. «Es complicado», respondió con una sonrisa cansada. «¿Estás bien?». Su mirada se cruzó con la de Peter, con una sutil preocupación en sus ojos.
La última vez que lo vio, estaba inconsciente tras múltiples evoluciones, y se fue sin decir palabra al despertar. Sí, estoy bien, la tranquilizó Peter con un dejo de culpa en el tono. Perdón por irme tan bruscamente, dijo con sinceridad, señalando a la gente que estaba a su lado. Necesitaban ayuda y tenía que irme rápido. MJ asintió, con una expresión que demostraba que estaba acostumbrada al horario impredecible de Peter. No pasa nada. Ya me he acostumbrado. Miró a Leo, acariciando suavemente con los dedos las lágrimas de sus mejillas. Pero pasó algo con Leo, y deberíamos hablar de ello antes de que te vayas otra vez. La mirada de Peter se fijó en el niño dormido, con creciente preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó, con una mezcla de preocupación y curiosidad en su voz. Tuvo una rabieta enorme y luego lloró hasta quedarse dormido, explicó MJ con un dejo de tristeza en la voz. Intenté consolarlo, pero seguía preguntando por ti. Peter suspiró al darse cuenta de lo mucho que le gustaba el pequeño. Volviéndose hacia Miles y Tobey, Peter dijo: vayan a buscar a Gwen. Tenemos que arreglar algunas cosas. Intentaré ser rápido, ya que tenemos que rescatar a Ben después de esto y... Mientras Peter hablaba, MJ señaló las escaleras con la cabeza. Gwen está arriba, en una de las habitaciones de invitados, les informó. Miles y Tobey intercambiaron miradas antes de subir las escaleras para encontrar a Gwen, dejando a Peter solo con MJ y Leo durmiendo. Peter se sentó junto a MJ, sin apartar la vista del rostro de Leo. ¿Qué pasó exactamente mientras estuve fuera?, preguntó con genuina preocupación. MJ suspiró, apoyándose en el hombro de Peter. Las chicas dijeron demasiado, mientras Peter y MJ profundizaban en los detalles de la rabieta de Leo. Miles y Tobey subieron las escaleras, guiados por sus sentidos hacia una puerta cerrada. Listo para llamar y sorprender a Gwen con su llegada, Miles se quedó paralizado al oír una intrigante conversación que se desarrollaba tras la puerta. La voz de Gwen resonó en la habitación, enfrascada en lo que parecía una llamada multiversal. Su tono era mesurado, como si eligiera cuidadosamente sus palabras, mientras que la voz al otro lado pertenecía a alguien conocido tanto para Miles como para Tobey, Miguel O'Hara. La voz de Miguel cortó el aire, sus preguntas indagando en las actividades recientes de Gwen. Solo me quedo en casa de Peter, explicó Gwen, sus palabras se oían a través de la puerta. Pero no me está dando mucha información. Y ni siquiera está aquí ahora mismo. Miles y Tobey intercambiaron miradas cautelosas, despertando su curiosidad. La situación se tornó tensa mientras seguían escuchando a escondidas, dándose cuenta de que Gwen podría no ser tan confiable como creían. La lealtad que asumían que tenía hacia Peter parecía estar en duda. ¿Y qué pasa con Peter?, preguntó la voz de Miguel, con una curiosidad inquebrantable. ¿Ya ha dejado claras sus intenciones? Gwen dudó antes de responder. En realidad no, solo sé que cree que la sociedad es malvada o está equivocada de alguna manera. Aún no tengo todos los detalles. A medida que la conversación avanzaba, Miles y Tobey se dieron cuenta de que Gwen parecía haberse aliado con Miguel y la Sociedad Araña. La misma sociedad que tenía cautivo a Ben, aunque Miguel no parecía mencionárselo. Su inquietud aumentó a medida que Gwen revelaba información sobre las actividades recientes de Peter. Ambos fruncieron el ceño, pero Miles fue el más afectado, apretando los puños. Cuando Miguel preguntó por los planes de Peter, Gwen hizo una pausa. Su conflicto interno se palpaba a través de la puerta. No estoy segura. Como dije, no me contó mucho. Pero si quieres más información, intentaré averiguarla. La tensión en la sala aumentó cuando Miguel le ordenó a Gwen que reuniera toda la información posible sobre Peter antes de regresar a la sociedad al día siguiente. Necesito a todos a bordo y, dijo, sin revelar el motivo de su urgencia, lo que dejó a Miles y a Tobey nerviosos. ¿Por qué tanta prisa?, preguntó Gwen, con un tono que delataba frustración. Miguel ni siquiera se molestó en responder, dejando la habitación en un silencio inquietante al terminar la llamada. Y Gwen suspiró audiblemente, su conflicto interno era evidente. Se sentó en el borde de la cama, dividida entre su lealtad a Peter, quien siempre había sido muy amable con ella, y la organización que la acogió tras la pelea con su padre, quien intentó arrestarla. Y la agitación interna de Gwen resonó en la habitación mientras lidiaba con las consecuencias de ser miembro de la Sociedad Araña. El peso de sus lealtades contradictorias la oprimió, dejándola insegura sobre el camino que había elegido. En medio de su contemplación, de repente, la puerta se abrió de golpe y los ojos de Gwen se abrieron de par en par, sorprendida.
Miles y Tobey estaban allí, con expresiones que mezclaban decepción y desaprobación. Esperaba un saludo amistoso, pero sus ceños fruncidos revelaron que habían escuchado su conversación con Miguel. ¿Así que ahora espías a Peter? La voz de Miles rompió el silencio, con un tono de decepción. ¿Cómo pudiste, Gwen? Es nuestro amigo. ¿No ha hecho más que ayudarnos desde que nos conocimos? El intento de Gwen de saludar fracasó al comprender la gravedad de la situación. Miles continuó, con un tono poco acogedor. ¿Cómo pudiste confiar siquiera en ese tal Miguel? ¿Sabes lo que hace, verdad? Se asegura de que mueran inocentes. No me sorprendería que los matara él mismo, todo por sus preciados eventos canon. Tomada por sorpresa, Gwen balbuceó, intentando explicarse. Pero los eventos canónicos necesitan, al ver a dónde iba la conversación, Miles la interrumpió, alzando la voz. Al diablo con esta mierda del evento canon. ¿Has intentado siquiera investigar si todo eso es cierto o no? ¿O simplemente te fiaste de Miguel y empezaste a arruinar la vida de la gente? Gwen guardó silencio, con el peso de las acusaciones de Miles sobre su conciencia. Sus palabras la conmovieron, dejando al descubierto su ciega confianza en Miguel y en la sociedad araña en su conjunto. La mirada severa de Miles se intensificó y continuó. Mira, lo entiendo. La sociedad araña es increíble. Demonios, cuando Miguel intentó reclutarme, casi caigo en sus mentiras. Pero nunca hubiera esperado que le creyeras tan fácilmente. Y sobre todo, no esperaba que traicionaras a Peter de esta manera y... Gwen bajó la mirada al suelo, con la culpa a flor de piel. Murmuró en voz baja. Lo siento. Sin más palabras, Miles dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a Gwen sola con solo unas últimas palabras. No te disculpes conmigo. Discúlpate con Peter. Tobey, que se quedó atrás mientras Miles se alejaba, ofreció algunas palabras de aliento. Si realmente lo sientes y quieres compensar tus acciones, entonces baja y explícalo todo. Se giró y siguió a Miles, dejando a Gwen con las consecuencias de sus decisiones. Al cerrarse la puerta tras ellos, Gwen se vio ante una difícil decisión. Seguir por el camino de la traición o buscar la redención confrontando la verdad con sus amigos y esperando el perdón. Si digo la verdad, entonces tendré que decir toda la verdad, pensó, mientras su mente vagaba hacia Miles y su padre. Cuando MJ terminó de contar el arrebato emocional de Leo, Peter se volvió hacia ella con una suave sonrisa. Hablaremos con Leo cuando vuelva y le explicaremos todo, sugirió, intentando tranquilizar a MJ. Lamentablemente, las chicas arruinaron la sorpresa, pero estoy seguro de que disfrutará de la buena noticia. MJ le devolvió la sonrisa. Su expresión reflejaba una mezcla de gratitud y comprensión. El peso de la situación persistía en la habitación, pero no pudieron pensarlo mucho mientras Miles bajaba las escaleras furioso, visiblemente molesto por algo. ¿Qué pasa, Miles? Preguntó Peter con preocupación en el rostro. Antes de que Miles pudiera responder, Tobey bajó las escaleras, le puso una mano en el hombro y le aconsejó que esperara. Gwen debería explicarse, insistió Tobey, instándolo a tener paciencia. Miles arqueó una ceja. La curiosidad y la frustración eran evidentes en su comportamiento. Todos dirigieron su atención a la escalera cuando el eco de pasos reveló el descenso de Gwen. Su aire de culpabilidad era palpable, y se detuvo al pie de la escalera, cruzando la mirada con los presentes. Y Gwen dudó, paralizada en su sitio, con la lucha interna evidente en sus ojos. La sala aguardaba sus palabras, conteniendo la respiración a la espera de que se revelara la verdad. Al poco rato, la mirada de Gwen oscilaba entre Miles y Peter, intentando mirarlos a los ojos, sobre todo después de la tunda verbal que acababa de recibir arriba. Lo siento, se disculpó de inmediato, una simple pero contundente admisión de sus actos. La habitación se sumió en un silencio incómodo, a la espera de una explicación o una vía de redención. Peter, percibiendo la tensión, ladeó la cabeza. Su expresión era una mezcla de confusión y preocupación. ¿De qué se trata?, se preguntó. ¿Le contará a Miles sobre su padre? Capítulo 624. La dolorosa verdad. ¿De qué se trata?, preguntó Peter, preguntándose si tendría algo que ver con el evento canon de Miles, que aún no ha ocurrido. La mirada de Gwen oscilaba nerviosamente entre los rostros de Peter, MJ, Miles y Tobey, con el peso de su traición sobre sus hombros. Respiró hondo y finalmente habló, con la voz teñida de culpa. Peter, necesito explicarte. Vine aquí para reunir información para Miguel y la Sociedad Araña.
Les he estado informando de todo, incluyendo tu reciente pelea con Silver Surfer, admitió, visiblemente molesta y culpable. Creí que estaba haciendo lo correcto, ayudándolos a entenderte, pero quizá no debería haberlo hecho. Peter escuchó en silencio, con expresión indescifrable. Cuando Gwen terminó, la miró y preguntó con calma. Lo siento, pero ¿de verdad creías que no lo sabía ya? Arqueó una ceja con curiosidad. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Lo sabías? Peter puso los ojos en blanco. Claro que lo sabía. ¿Creías que estabas siendo discreta? Puede que tengas superpoderes, Gwen, pero no eres una agente secreta. Gwen se rascó torpemente la nuca y murmuró. Bueno, sí, Peter suspiró, explicando. ¿Cómo iba a ser que no lo supiera? Primero vienes aquí y lo primero que haces es empezar a interrogarme, luego llamas a la Sociedad de las Arañas todas las noches para informarles. Sabes que esta es mi casa, ¿verdad? Tengo todo tipo de encantamientos que me informan de todas las actividades de los huéspedes. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que la habían atrapado desde el principio. Peter continuó diciendo. Y aunque no tuviera esos encantamientos en la casa, tengo un oído superpoderoso. ¿Pensabas que no te oiría? Gwen apartó la mirada, incapaz de mirar a Peter a los ojos. Preguntó. Entonces, ¿por qué no hiciste nada al respecto? Si sabías que te espiaba desde el principio, ¿cómo es que no me detuviste? Peter simplemente se encogió de hombros. Porque no importaba. Esta respuesta hizo que todos levantaran una ceja con expresión interrogativa. Miles preguntó, ¿qué significa eso? No importa. Claro que importa. Gritó, visiblemente molesto. Después de todo, de todos los miembros de su pequeña pandilla arácnida, en quien más confiaba era en Gwen. Aunque eso podría deberse simplemente a que está enamorado de ella, y Peter se encogió de hombros de nuevo y dijo, no, la verdad es que no. Se recostó en el sofá. Siento si esto te molesta, Gwen, pero la Sociedad Araña no significa nada para mí. ¿Qué importa si le das información a una organización débil? No es que puedan hacerme nada. Además, ya estoy planeando lidiar con ellos y... Pero aún así te traicionó, y dijo Tobey, asegurándose de que Peter lo entendiera. Peter asintió. Sí, y ha perdido buena parte de mi confianza, que tendrá que esforzarse mucho para recuperar, pero al menos entiendo su situación, dijo con comprensión. Gwen parecía esperanzada cuando escuchó a Peter mencionar la posibilidad de recuperar su confianza. Al ver que todos lo miraban con curiosidad, Peter continuó explicándoles la situación de Gwen. Como una secta manipuladora, la Sociedad Araña acogió a Gwen en su peor momento. Su padre descubrió que era Spider-Woman e intentó arrestarla. Y cuando todo se desmoronaba, la Sociedad Araña le ofreció un hogar y un propósito al que entregarse para olvidar sus verdaderos problemas. Mientras Peter contaba los detalles de la situación de Gwen, el cambio en la atmósfera de la sala era palpable. Con cada palabra que pronunciaba, la mirada de todos se volvía hacia Gwen con mayor comprensión. Incluso MJ, que normalmente mantenía una postura muy protectora y defensiva cuando se trataba de su marido, sintió una punzada de simpatía por la situación de Gwen. Miles, todavía conmocionado por la supuesta traición, comenzó a calmarse también, viendo las cosas desde su perspectiva. Gwen, aunque aliviada de que Peter reconociera sus circunstancias, no pudo escapar del peso incómodo de las miradas compasivas que la rodeaban. La sala había pasado de un ambiente acusatorio a uno marcado por la empatía y la compasión. Era como si ya no la juzgaran como una traidora, sino como alguien de quien se habían aprovechado. Miles, volviéndose hacia Peter, le hizo la pregunta que rondaba la mente de todos. ¿Crees que la Sociedad Araña esperó a propósito hasta que estuviera en su punto más bajo para reclutarla? ¿Es eso lo que hacen? Peter reflexionó un momento antes de asentir. Es posible, pero no estoy 100% seguro. Aunque a Peter no le sorprendería que así fuera. Después de todo, con el objetivo principal de la Sociedad Araña, que es prácticamente asegurar la muerte de inocentes, ¿de qué otra manera se supone que reclutarían a gente dispuesta a hacer el trabajo? Realmente es como una secta, y gente como Gwen, que se siente en deuda con Miguel y la sociedad, sería mucho más empática con la causa y estaría dispuesta a seguir órdenes y, pensó Peter, aunque tendría que verificar su conclusión. Al oír esto, Gwen no pudo evitar reconsiderar sus primeros encuentros con la Sociedad Araña. Murmuró, no, eso no es posible. No harían eso y...
Sin embargo, sus palabras solo intensificaron las miradas de compasión de toda la sala. Todos la miraban como si fuera una víctima, lo cual era cierto hasta cierto punto, aunque aún no se había dado cuenta. Pero afortunadamente, en lugar de percibirla como una traidora, ahora todos veían a Gwen como una chica de la que se habían aprovechado y manipulado para llevarla a una situación que no comprendía del todo. MJ, rompiendo el silencio, la tranquilizó con dulzura. Gwen, entendemos que la vida puede ser complicada y que a veces tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos. Lo que importa ahora es cómo sigues adelante, dijo, con la mirada severa por un instante. Y, sobre todo, enmendar tus errores. Tobey asintió y añadió, no estás solo al enfrentar situaciones difíciles. Todos hemos tenido nuestras propias dificultades, pero lo importante es aprender de ellas. Los ojos de Gwen se llenaron de gratitud al recibir un apoyo inesperado de las personas que esperaba que la condenaran. Miles, aunque todavía asimilando la situación, dijo, supongo que lo entiendo. Estabas en un momento muy bajo y se aprovecharon de eso. Pero aún así, deberías haber confiado lo suficiente en nosotros como para hablar de ello. Gwen asintió, aún insegura de si se habían aprovechado de ella, reconociendo la validez del argumento de Miles. Debería haberlos espiado, y no debería haberlos espiado, lo siento. Haré lo que sea necesario para arreglarlo. Y una vez que Gwen se disculpó con Peter, centró su atención en Miles. La sala, previamente llena de una sensación de comprensión, respiró hondo, pensando que el drama había terminado y que por fin podían seguir adelante. Sin embargo, justo cuando todos se relajaban un poco, Gwen levantó la mano, indicando que tenía más que decir. Sorprendidos de que Gwen aún tuviera algo que añadir, todos, excepto Peter, arquearon las cejas con curiosidad y algo de confusión. Gwen, sintiendo el peso de sus acciones, tragó saliva audiblemente antes de armarse de valor para hablar. Si no se lo contaba a Miles ahora, él nunca la perdonaría. Yo, no he terminado, empezó con voz temblorosa pero decidida. Si de verdad quería enmendar el daño, tenía que revelar toda la verdad, sin importar las consecuencias. Gwen continuó, con voz temblorosa, negándose a mirar a Miles. Sabes de los eventos canon, ¿verdad? Pregunta, recibiendo asentimientos de todos. Bueno, Miles, tienes un evento canon próximamente. ¿Qué? Preguntó Miles con cara de confusión. ¿Cómo que tengo un evento de canon próximamente? Gwen explicó. Es tu papá, Miles. Va a morir y... Se arrancó la curita de un tirón desgarrador. Igual que todos los Peter Parker del multiverso pierden a su tío Ben, a su tía May, o a veces a ambos, todos los Miles Morales experimentan el mismo trágico suceso. La pérdida de su padre. Es un evento canon que, según me dijeron, es inevitable. Lo siento mucho, Miles y... Al oír esta revelación, la sorpresa se dibujó en los rostros de todos los presentes, pero ninguno más que el propio Miles. Abrió los ojos de par en par y miró fijamente a Gwen, procesando la información lentamente. Con un tono entre incredulidad y miedo, preguntó, ¿cuánto tiempo hace que lo sabes? Gwen, incapaz de sostener la mirada de Miles, giró la cabeza y admitió, meses. Lo sé desde hace meses. Miles se quedó boquiabierto y miró a Gwen con una profunda sensación de traición. Murmuró, ¿sabías que mi padre moriría durante meses y ni siquiera te molestaste en decírmelo? Hablábamos todos los días, Gwen. ¿Cómo no me lo dijiste? Gwen, tartamudeando en su respuesta, se defendió. No sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de cómo reaccionarías y no quería que hicieras nada que pudiera poner en riesgo tu universo, me equivoqué y lo siento. La sala se sumió en un profundo silencio al sentir el peso de la revelación de Gwen. La atmósfera, antes marcada por la empatía y la comprensión, se transformó en una atmósfera cargada de tensión y emociones sin resolver. Gwen, enfrentando las consecuencias de retener información tan crucial, esperó su respuesta, sabiendo que había cruzado una línea que podría ser irreparable. Miles, luchando por asimilar la noticia, apretó los puños. Sus ojos se llenaron de una mezcla de ira y dolor. Eso no es suficiente. Gritó. ¿Qué habría pasado si no me lo hubieras dicho? Mi padre estaría muerto, ¿y qué? Te quedarías callado y fingirías que nunca pasó. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Gwen mientras temblaba bajo la mirada severa de su amiga. No lo siento mucho, lamentarlo no es suficiente. Gritó Miles de nuevo antes de recuperar una calma inquietante. ¿Sabes qué?
Si supiera que tu padre, o alguien a quien amas, moriría, te lo diría de inmediato, sin pensarlo 2 veces. ¿Sabes por qué? Preguntó, esperando su respuesta. Y Gwen no pudo responder, las palabras se le escapaban. Claro que no, murmuró Miles, mientras se daba la vuelta y caminaba hacia la puerta principal. Miles, ¿a dónde vas? Exclamó Gwen mientras intentaba seguirlo y agarrarlo del brazo, pero él simplemente la ignoró. Volviéndose, la miró fijamente. No me toques, dijo, dejándola helada con la mirada mientras abría la puerta y salía, sin siquiera molestarse en cerrarla. Fin del capítulo 624.